Amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Me ha correspondido dar la tercera ponencia, que tiene que ver con el discipulado como una forma de transformación de la iglesia misma. Y al comenzar a hablar sobre este tema del discipulado, creo que una de las cosas más importantes es la de poder saber de qué estamos hablando, porque con bastante frecuencia se producen confusiones acerca de qué entendemos por lo que es un discípulo. Cuando los muchachos acá, los niños, hicieron la dinámica preguntando qué era un discípulo, escuchamos como tres respuestas diferentes. No había relación entre ellas, pero las tres fueron tomadas como buenas. Entonces, ese es un reflejo pequeño que muestra cómo podemos tener ideas bastante diversas acerca de lo que es un discípulo. Y si no tenemos claridad de qué es un discípulo, aún más difícil nos será poder emprender la tarea de hacer discípulos. Quiero comenzar diciendo que discípulos es lo que Jesús quiere. Jesús no quiere creyentes, Jesús no quiere evangélicos, Jesús no quiere personas que simplemente crean que la Biblia es la verdad, sino que Jesús lo que quiere son discípulos. Cuando Él le dio la gran comisión a la iglesia, fue la de ir por todo el mundo y hacer discípulos de las naciones. Entonces, Él lo que anhela es discípulos, pero ¿qué tenemos que entender por esto? Algunas veces se ha dicho, y existe, ¿no?, la confusión, que cuando una persona cree al evangelio, y automáticamente se convirtió en discípulo. Es decir, que la gente cree que si yo evangelizo a una persona y la gano para Cristo, ya la hice discípulo. Y no es así, porque hay muchas personas, hay millones de creyentes en el mundo, pero que de ninguna manera son discípulos de Jesús. Otras veces creemos que un discípulo es aquel que es parte de una congregación, de una iglesia. Es verdad que un discípulo forma parte de una comunidad cristiana, pero no es a la inversa. Es decir, no por el hecho de ser parte de una iglesia, la persona automáticamente es un discípulo. Las iglesias están llenas de congregantes, pero con muy pocos discípulos. También uno podría pensar que un discípulo es aquel que nace de nuevo. Y sin duda que el nuevo nacimiento es un elemento fundamental para llegar a ser un discípulo de Jesús. Pero hay millones de personas nacidas de nuevo en el mundo y todavía muy pocos discípulos. El nuevo nacimiento es solamente como la partida que luego se tiene que desarrollar en un discípulo para Jesús. Pero si no se da el desarrollo, entonces tendremos nacidos de nuevo, pero no discípulos del Señor. Anteriormente, en la ponencia que dio Abigail Velázquez, ella nos presentó acá, creo que fue su primera o segundo slide, una estupenda definición de qué era un discípulo. Me encantó, bastante completa, bastante integral. Espero que algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de tomar nota, porque me pareció muy interesante. Pero, como ella misma lo dijo, hay diversas definiciones de discípulos. Esa es la que ella presentó y que, repito, me pareció estupenda. Pero yo quiero presentarles otra que nos va a ayudar a entender de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, a la pregunta ¿qué es un discípulo? Voy a presentar una definición. Que dice así: un discípulo es un seguidor comprometido de Jesucristo que está creciendo intencionalmente para ser más como Él, extendiendo su misión. Esta es una definición bastante compacta, diría yo, pero que nos presenta los principales elementos de qué debemos entender por un discípulo. Entonces ustedes pueden ver que está mucho más allá de haber creído, de ser parte de una iglesia.
Es mucho más allá. Un discípulo de Jesús es un seguidor comprometido de Jesucristo que está creciendo intencionalmente para ser como Él, extendiendo su misión. Esta definición tiene tres partes y yo quisiera mostrárselas de manera separada para poder responder a esta pregunta. Si los niños y jóvenes con los cuales trabajamos en las iglesias, en los CDI, presentan estas categorías, estas características de discípulo o no. Porque dependiendo lo que respondamos a esta pregunta, ahí sabremos si realmente estamos haciendo discípulos o no. Entonces veamos cuáles son las características. Es la misma definición que acabo de dar, solo estoy separando los tres elementos. Dijimos en primer lugar que un discípulo de Jesús es un seguidor comprometido de Jesucristo. ¿Qué significa esto de comprometido? Porque esa es la fuerza que tiene esta frase, la palabra comprometido. Porque hay seguidores de Jesucristo en todos los niveles. Hay seguidores, como decimos, de nombre, seguidores de tradición, seguidores porque mi abuelita me llevaba a la iglesia. Yo sigo a Jesús porque, pues de parte del CDI me han dicho de que también tengo que escuchar la formación bíblica, que vaya a la iglesia. Entonces, pero lo que se necesita para ser un discípulo de Jesús es tener un verdadero compromiso con Jesucristo. ¿Qué significa eso? Estar comprometido, ser un seguidor comprometido. Significa que Jesús ha llegado a ser el centro de la vida de la persona. Pero no solamente como un dicho, como una frase, porque continuamente uno oye a muchos creyentes que no son discípulos, pero creyentes que dicen, a mí lo que me interesa es estar en el centro de la voluntad del Señor. Yo lo que quiero es estar en el corazón de la voluntad del Señor, pero están muy lejos de ella. Entonces, ser un seguidor comprometido de Jesucristo, lo que significa es que en verdad Jesús es el Señor de esa persona. Sus decisiones, sus preferencias, sus metas, sus anhelos están supeditadas a lo que Jesús diga. No son personas que están decidiendo por sí mismas. No son personas que optan por el consejo de la familia, que no es malo, pero no necesariamente es el de Jesús. Que no necesariamente dependen de un examen psicológico vocacional para saber a qué yo voy a dedicar mi vida, sino que por arriba de eso hay una dependencia de lo que Jesús quiere para esa persona, dónde lo quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Entonces, ser un seguidor comprometido de Jesucristo significa, resumido en las palabras de Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. El segundo componente de la definición, decíamos, es que es una persona que está creciendo intencionalmente para ser más como Él. Creo que durante todo el día hemos estado usando bastante la palabra intencional. ¿Qué queremos decir con eso de intencionalmente? Lo que queremos decir, como la palabra lo dice, ¿no?, es de que todo el empeño, toda la intención de la persona está dirigida hacia un objetivo. En este caso, la definición lo que está diciendo es que el objetivo es ser más como Él. Entonces, un discípulo de Jesús es aquel que lo que anhela en la vida y por lo que trabaja es para ser cada vez más como Él, porque todavía no hemos llegado a ser como Él es, pero vamos en el camino. Entonces, cuando yo invierto esfuerzo, interés, tiempo, recursos, sometimiento, negación de mí mismo, con el propósito de ser más como Jesús, ahí es donde yo estoy actuando intencionalmente. El llegar a ser como Jesús no es algo que se va a producir de manera contingencial, que de casualidad, pues fíjese que a mí me tocó parecerme a Jesús. Nunca va a ocurrir así.
Porque ser como Jesús implica morir a uno mismo, cargar la cruz cada día, y eso no se puede lograr de carambola, de casualidad, por suerte, sino que tiene que haber una inversión de la vida en ese propósito, una intención, igual que nadie amanece de un día para otro siendo doctor en medicina. No es así, la persona tuvo que empeñarse, esforzarse, trabajar, desvelarse, sacrificarse, renunciar a muchas cosas para que un día, después de un proceso de varios años, pueda decir: soy médico. Entonces, llegar a ser como Jesús también es algo que demanda que de verdad tengamos la intención, que de verdad vamos a invertir la vida, el esfuerzo, que vamos a renunciar a muchas cosas, porque yo quiero ser como Jesús, más como Él. Y el tercer componente de la definición es que todo esto es con el objeto de continuar extendiendo su misión. El objeto no es que yo quiero tener una vida comprometida con Jesús porque el Señor ya viene y entonces yo no me quiero quedar. Entonces, si tú lo que quieres es no quedarte, pues no te preocupes, porque la sangre de Cristo es efectiva, cubre y perdona el pecado. Ya no tengas pena por eso. Pero si tu objetivo es extender la misión de Jesús, ahí es donde estamos hablando de un verdadero discípulo. Ahora, ¿qué es extender la misión de Jesús? ¿Cuál fue la misión de Jesús? La misión de Jesús fue el anuncio del reino de Dios. Es lo que encontramos más abundantemente en las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Sorprendentemente, y a nosotros los evangélicos nos sorprendería mucho de que rara vez Jesús habló del pecado o del arrepentimiento al pecado. Rara vez lo mencionó. Incluso hubo personas a las cuales Él bendijo y a las cuales ni siquiera les hizo mención del tema del pecado, y no porque no lo tuvieran. Entonces, ¿cuál fue realmente la misión de Jesús? La misión de Jesús fue el anuncio del reino. Este reino que, como bien también Abigail hacía referencia a eso por la mañana cuando citaba las frases del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Estábamos hablando del reino, pero ¿qué es el reino? Enseguida el Señor lo dijo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿cuál era la misión de Jesús? La misión de Jesús era establecer el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, así como es hecha en los cielos. Entonces debemos preguntarnos si aquí en esta tierra se hace la voluntad de Dios como en el cielo. Creo que la respuesta es obvia, pero entonces tenemos que preguntarnos qué hace falta para que en esta tierra la voluntad de Dios se haga como en el cielo. Mientras en esta tierra haya fomento del odio, mientras en esta tierra haya guerras, mientras en esta tierra haya genocidios, mientras en esta guerra haya pobreza, haya injusticia, haya personas inocentes detenidas, mientras en esta tierra haya enfermedades, dolor, muerte, el reino de Dios todavía no ha llegado. Un discípulo entonces es aquel que es un seguidor comprometido con ese Jesucristo, que está creciendo, poniendo todo de su vida para ser más como Él y así poder extender su misión, que es que su reino pueda venir a esta tierra como nos pidió que oráramos: venga tu reino. Frente a esto tenemos que preguntarnos por qué las iglesias fallan en hacer discípulos. Hay varias razones, yo podría haber mencionado bastantes, pero solamente tengo 25 minutos, de los cuales ya pasaron 15. Pero voy a enfocarme en esto. Una de las razones por las cuales las iglesias fallamos en hacer discípulos
es porque limitamos nuestra manera de enseñanza al método que se conoce en pedagogía como bancario. Voy a explicar un poco más. La idea de la educación bancaria es aquella en la que ya sea el pastor, el maestro o maestra de niños, el facilitador, el tutor, el presidente de jóvenes, cualquiera que queramos poner, deposita información en los oyentes como que si fueran estos recipientes pasivos. Es decir, el pastor es el que enseña, la gente no sabe nada, por eso vienen a sentarse y a escuchar. Entonces yo soy el que le voy a enseñar la palabra de Dios. La maestra, el maestro de escuela bíblica recibe niños con cabezas vacías. Y entonces lo que el maestro o la maestra hace es que coloca, por eso se llama método bancario, porque es como cuando usted tiene una cuenta en un banco y entonces usted toma $2, $3 y lo deposita. Está depositando en una cuenta vacía porque ahí no hay nada y es lo que usted le va a depositar. Entonces la iglesia ha fallado en formar discípulos porque su método ha sido el de asumir que las personas no pueden ser críticas, que las personas no pueden analizar, que las personas no pueden opinar, que las personas no pueden participar de un proceso de formación o de enseñanza, sino que todo es bancario, es el pastor, el maestro, el tutor, quien está colocando unos centavos de conocimiento en cada cabeza de los oyentes que vienen a nosotros, en este caso niños y niñas. Entonces, ¿cómo tiene que ser la manera de enseñanza? Debe ser el método que Jesús utilizó, porque el gran modelo que nosotros tenemos para ser discípulos es el Señor Jesús. Él fue quien hizo discípulos. ¿Y cómo los hizo? ¿Cuál fue su método? En primer lugar, Jesús utilizó una pedagogía que podríamos llamar de la vida compartida. ¿Qué queremos decir con esto? Que su escuela era el camino donde él transitaba. Jesús caminó mucho. Era la mesa, porque muchas veces lo vemos en los evangelios comiendo. Era la vida diaria. El aprendizaje se daba en la práctica, cuando él sanaba, cuando contaba parábolas, cuando los discípulos veían la manera como se expresaba la misericordia, la compasión del Señor. ¿Recuerdan el pasaje de Marcos cuando él escoge a los 12 y los va a hacer sus discípulos? Pero ¿qué es lo que les pide para hacerlos sus discípulos? Una sola cosa: estén conmigo. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí el Señor? Compartir la vida. No se puede hacer discípulos en un aula de escuela bíblica. No se puede hacer discípulos en nuestros edificios de culto. No se puede hacer discípulos en nuestras aulas del CDI. Los discípulos se hacen cuando quien mentorea, el mentor o el discipulador, la mentora o la discipuladora, abre su vida. Es lo que Jesús hizo. Ustedes van a estar conmigo. Entonces, ¿qué quería Jesús? Que sus discípulos supieran a qué horas el Señor se levantaba, qué hacía levantarse, qué comía, luego qué hacía durante el día, qué hacía cuando tenía hambre, qué hacía cuando se encontraba con un endemoniado, qué hacía cuando se encontraba con un leproso, qué hacía cuando lo criticaban los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, cómo respondía a estas preguntas. ¿Cuándo era que Jesús se bañaba? ¿Cómo hacía él para lavar su ropa? Porque eso lo hacía Jesús, ¿no? Nosotros no lo sabemos, pero los discípulos sí lo sabían porque convivieron con él más de 3 años. ¿Qué hacía por las tardes? ¿A dónde cenaba? ¿Qué hacía después Jesús de haber cenado? Judas lo sabía perfectamente. Judas sabía que después de cenar Jesús siempre iba a orar, y cuando él estaba de visita en Jerusalén, Judas sabía el lugar específico donde él acostumbraba a orar, que era en el huerto de los olivos. Por eso es que le fue muy fácil poderlo encontrar, porque conocía la interioridad de la vida de Jesús. Entonces, este fue el método de Jesús, un método de la vida compartida. Otro aspecto de la pedagogía de Jesús lo podríamos llamar la pedagogía de la pregunta.
Porque Jesús no solo hablaba, él preguntaba, narraba parábolas y esperaba que las personas pudieran interpretarlas. Y cuando no las podían interpretar, les hacía él otra pregunta: ¿cómo van a entender todas las parábolas si esta, refiriéndose a la parábola que nosotros llamamos del sembrador, no la pueden entender? Que era una parábola básica. Es decir, que lo que estaba haciendo era enseñar a pensar y discernir a sus discípulos. Entonces vean, no solamente era recepción de información, era ¿y tú qué piensas? ¿Y a ti qué te parece? Preguntas que el Señor hizo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaste? Cada una de estas preguntas era un desafío para que los discípulos se interiorizaran y encontraran las respuestas. ¿Todavía no entienden ni se recuerdan de los 5 panes entre las 5,000 personas? ¿También ustedes quieren irse? ¿También ustedes están sin entendimiento? ¿Aún no tienen fe? ¿Por qué piensan así en sus corazones? ¿No dijeron ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿No han podido velar ni siquiera una hora conmigo? Si cada una de estas preguntas, hay más de los evangelios, no quise tomarlas todas porque hay una donde el Señor les dijo, ¿tienen algo para comer? Pero hay más preguntas, ¿no? Entonces, pero si ustedes toman cada una de esas y se ponen a pensar, ¿por qué el Señor les preguntó eso? Por ejemplo, cuando Jesús les dijo, ¿y por qué tienen temor? O sea, de verdad, cuando nosotros nos sentimos amenazados o presionados, debemos preguntarnos, ¿y por qué tengo temor? ¿Deberíamos tenerlo? De cada pregunta era formativa y por eso es que estamos hablando de la pedagogía de la pregunta. El tercer aspecto de la enseñanza de Jesús es que él enseñaba haciendo, que es la mejor manera de aprender. Los discípulos aprendían al ser enviados de 2 en 2, al compartir el pan, porque les pidió que compartieran el pan, al experimentar la misión. Fue práctico su aprendizaje. Y por eso diríamos que era una pedagogía de la experiencia vital. Lo que vivimos es lo que vamos a recordar toda la vida. ¿Por qué los discípulos de Jesús fueron fieles? De tal manera que ni la amenaza de muerte los detuvo. Y algunos de ellos sufrieron la muerte literalmente. Pero nunca abandonaron las enseñanzas de Jesús ni su misión de anunciar el reino de Dios. ¿Por qué no? Por la manera como Jesús enseñaba. Entonces, volviendo una lámina atrás, recordarán que yo les decía, ¿por qué la iglesia ha fallado en formar discípulos? Es porque el método de enseñanza que estamos utilizando no es el de Jesús. Estamos siguiendo el modelo de la escuela. En la escuela sí se enseña, se supone que el niño no sabe nada y que es el maestro el que le va a enseñar cuánto es 2 más 2. Es el maestro el que le va a enseñar cómo es la historia, su significado. Entonces lo copiamos el modelo y lo trasladamos a la iglesia, pero no era de la escuela que teníamos que haber copiado, sino que era de Jesús. Y la pedagogía de Jesús era la de la vida compartida, la de la pedagogía de la pregunta y de la experiencia vital. Con esto termino, hermanos, diciendo que cuando los mentores o discipuladores, como queramos llamarles, dejen de solamente estar depositando datos o historias en la cabeza de niños y jóvenes,
y su formación se vuelva convivencial, inquisitiva y experiencial, entonces la iglesia cumplirá la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces recordemos estos tres elementos. Hacemos discípulos convivencialmente, es decir, mostrándole la vida. Las iglesias estamos muy acostumbradas a actividades, somos bien activistas. Que cruzada, que aniversario, que vigilia, que reunión de jóvenes, que seminario, que convención no sé qué. O sea, y no estoy diciendo que esto sea malo. El problema es cuando solo eso hace la iglesia. O sea, si eso la iglesia lo equilibrara con la pedagogía de Jesús, no habría ningún problema. El problema es que creemos que las actividades van a formar a gente y no. Lo que les va a formar es las relaciones que podamos fomentar dentro de la iglesia. Y estoy hablando de relaciones en las cuales compartimos la vida. Esa es la pedagogía convivencial. Pero luego una pedagogía también inquisitiva, que le ayudamos a la gente a pensar. A mí me gusta cuando las personas me hacen preguntas, y me las hacen con bastante frecuencia. Casi todos los días hay gente preguntándome. Y me gusta porque yo les hago más preguntas que las que me hicieron. Sí, como otras veces yo le echo la mano. O sea, a mí nada me costaría darles la respuesta en una frase. Pero el problema es que los dejo sin pensar, sin que ellos aprendan a buscar por sí mismos, a indagar. A veces me preguntan cosas tan sencillas como, por ejemplo, hermano, ¿a dónde es que la Biblia dice tal cosa? Y yo le podría decir el versículo. Y si no lo sé, lo busco en una concordancia y ya. Pero no, yo lo que le digo es, búsquelo en tal libro. Pues sí, pero ¿en cuál capítulo? Léalo. Es que esa es la manera como aprendimos. Los que tenemos ya más de 40 años de estar en el Evangelio, hermano, antes no teníamos ni concordancia. ¿De cuál era la única manera de saber dónde estaban los pasajes de la Biblia? Leyéndola. Pero hoy hasta ya pasó la época de la concordancia, ya no la necesitamos. En un teléfono yo puedo encontrar un versículo ya, sin necesidad de concordancia, y lo ando en la bolsa. Entonces las personas tienen que aprender. Entonces esa es la pedagogía inquisitiva. Y luego viene la experiencial. Y es cuando les permitimos a los niños y a los jóvenes desarrollar funciones. A veces decimos, es que los privilegios dentro de la iglesia son serios. No se los podemos dar a los niños, no se los podemos dar a los jóvenes. Porque los jóvenes son irresponsables, quizás no van a llegar o van a llegar tarde. Pruebe y se va a llevar una sorpresa. Cuando vea cómo de la noche a la mañana esos que parecen los más irresponsables se vuelven responsables. Pero todo es que usted le confíe una gracia, una responsabilidad, un privilegio, como decimos. Así es como aprendemos haciendo. Entonces, mi palabra final es que mientras la iglesia continúe solamente depositando datos o historias en la cabeza de nuestros niños y jóvenes, vamos a estar formando creyentes, vamos a estar formando evangélicos, vamos a estar formando miembros de iglesia, vamos a estar logrando personas nacidas de nuevo, pero no discípulos de Jesús, porque ya vimos que es un discípulo. Entonces, discípulo solamente se logra por la pedagogía de Jesús, que es convivencial, inquisitiva y experiencial. Solo así la iglesia cumplirá la gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones. Gracias, hermanos.